Tenextili nikan temetzontlajpaloa kampa nichanti ipan in kaltlamachtilistli kinaman tlanesi. Nejua nipaki ika oksepa temetznojnotza nikan ipan in tetzkaixtlamatki. Nejua aman temetztlajtlatolis se tlamachilistli uan milauak nikuelita amantzi nikixtiaya in tlinon kitouaya tetzauitl niman tameh tikmati ika itla uetzi ipan tlali niman tiktoua ika makok xkajkoki ika tlin kipia niman okse tlahtoli ketlan okse tlamantik kijtoua niman nejua aman xkonixchiua ama uan tlinon uetzis oksepa nikajkoki niman niktllia tlaltzintli ika tlaxtlaui. In tlahtoli ijkon kijtosneki niman kijtoua san tameh titohkuah niman ijkon kijtoua tetzauitl kijtoua mire xuajla ximotlali onetzilli notahtzin tlanemilia notlalia niman ihyokui xnimati tlin nechillis nechita niman nechillia ipan in tlaltipak san tameh titohkuah xkaman oninemili tlin on kijtosneki in tlahtoli aman ika ueyi ninemilia ika toikniuan ochokonokopkeh itlamachilis onokop tameh tlakameh xikameh otechchiualtihkeh ne Aztlankalpan otiuelkeh otitochantihkeh ipan atl oualahkeh tlakakexchanohkeh otechtlakuikuilkeh oticxikohkeh ikoneuan kexchanos onoyolkopkeh otechkixtihkeh nikan ipan in totlal oticxikohkeh aman tokniuan xkimati tla kexchanos o tlakameh xikameh tlanohmapeua tlanohkua tikneki titlamiskeh in tlali tlanokajkayaua in tlali tetzkuahtika yotitoyolkopkeh aman tikillia ika xkuali in tlalnantzin nejua ninemilia kijtoua tetzauitl ika toyolo tlauanki tla san tameh tlanohkua xtetzihyoui tlalnantzin tonemilis tlauanki. ¿Qué tal? Buenos días a todos desde este lugar donde les hablo. Está amaneciendo y es una alegría para mí compartir este relato que es el relato número 15 y se llama Entre nosotros nos comemos. En particular me gusta mucho este relato porque hay una idea de que en el lugar donde nosotros crecemos, en alguna ocasión se nos llega a caer algo entre las manos o lo que estamos comiendo y entonces alguien nos dice, detente, no recojas lo que caiga en la tierra, como si eso fuera malo. O alguien dice, no recojas eso porque ya lo besó el mal. Entonces nos quedamos con esa idea cuando en realidad en el pensamiento náhuatl esto es lo contrario. La tierra recibe de lo que nosotros comemos. En otras culturas, antes de ingerir alimentos, se le da un poquito a la tierra.
y entonces he ido construyendo esa idea y entonces cualquier cosa que se me caiga lo vuelvo a levantar y le vuelvo a agradecer a la tierra como un regreso al pensamiento de los pueblos originarios. En realidad no hace mal, es como una reverencia hacia la tierra en que nosotros nacemos. Este relato más o menos trata de eso, y este relato número 15 se llama Entre nosotros nos comemos. Y entonces Tetzahuitl nos dice lo siguiente. Dice, mire, usted, le dicen a Tetzahuitl, siéntese, le voy a platicar, dijo el padre de Tetzahuitl. Pensativo, el padre toma su lugar y entonces le dice, respira profundo y escucha lo que voy a decirte. Fija su rostro en los ojos de Tetzahuitl y suelta. En este mundo, nosotros, los hombres, nos comemos, nos acabamos. Nunca me detuve a pensar el significado de esta frase, dijo Tetzahuitl. Ahora que estoy grande, pienso que esta frase dice lo siguiente. Muchos de nosotros, los hombres, como humanidad, estamos inclinados a someter a otros. Los que vivían en este territorio, lo que hoy se conoce como México, en particular a los mexicas, les hicieron vivir en un lugar hostil, en medio del lago. Pudieron construir, pudieron levantarse. Vinieron otras personas de otro continente, robaron, nos aguantamos. Los hijos de estos invasores voltearon su mente, nos alejaron, nos relegaron, nos discriminaron, nos explotaron, aguantamos y resistimos. Ahora nuestros hermanos ya no saben si son hijos de los invasores o son hijos de los pueblos originarios. Nos empujamos, nos comemos, nos insultamos, queremos comernos a nuestra tierra. Seguimos engañados porque esta tierra es quien nos come. Ahora le decimos tierra del mal. Tetzahuitl dice, sostengo que nuestro pensamiento está borracho. Por eso, Madre Tierra, se dirige Tetzahuitl, si entre nosotros los hombres nos comemos, ablanda tu aliento. Nuestro pensamiento está borracho. Ese es el relato que hoy quise transmitirles. De nueva cuenta, les agradezco que me hayan escuchado. Hasta luego.